Hola a todas, a todos. Bienvenidos a la clase de Teoría del Conocimiento. ¿Por qué estoy así, vestido como oficial de las legiones imperiales de la diosa Roma, como dijeran los antiguos? Pues precisamente por eso, porque hoy vemos un tema clásico, pero eminentemente floreciente durante la época romana y eminentemente floreciente durante la época en la que el principado imperial de la dinastía antonina dio quizás la mejor época de la humanidad en el mundo antiguo. Y esto es, por supuesto, la época de los 5 buenos emperadores, donde florecieron las escuelas filosóficas de la antigüedad. Todas. Aristotélicos, platónicos, estoicos, epicúreos y, por supuesto, que nos atañe hoy, escépticos. ¿Qué significa ser escéptico? ¿Y por qué el escepticismo es una filosofía que tanto es antigua, tanto es clásica, como es una filosofía que es tan moderna y tan allegada a nosotros, pues en pensadores como Nietzsche o como David Hume, que ya lo vimos también? Pues precisamente porque habla de la condición humana. Y ahora, la cuestión de el mundo clásico, la cuestión del imperio, la cuestión de la militarización del mundo mediterráneo y cómo Roma se convierte en la heredera del mundo mediterráneo, pues tiene mucho que ver con esto. Y ahora sí, ahí estoy yo. Roma entonces se convierte en la heredera, pero Roma, en un sentido muy particular, es un pueblo práctico, no tanto un pueblo especulativo. Tiene 2 características fundamentales Roma, sin duda alguna. Primera es su carácter práctico, en el sentido en que da leyes, da instituciones, da fundamentación, y por supuesto su sentido religioso, más que racional. Y cuando Roma, la época de la República, una vez que se funda la ciudad en 753 a.C., 21 de abril de 753 a.C., se funda la ciudad, y viene la época después de la monarquía, viene la época de la república a partir de 509, y durante todo ese tiempo, y justamente en el siglo III a.C., triunfa Roma sobre Cartago y se hace con el poder de todo el Mediterráneo occidental, pues se convierte en la heredera del mundo clásico. Claro, ¿qué está pasando en esta época, en el siglo IV, en el siglo III antes de Cristo, en el Mediterráneo? Pues hay 2 grandes imperios en ascenso. Uno, el de Roma, muy claro, por sobre Cartago, que termina devastada hasta los cimientos y los campos llenos de sal. Y otro en el oriente, que es el imperio de Alejandro Magno, que es a final de cuentas el alma de la cultura mediterránea, la cultura helenística, que va a florecer gracias a la infraestructura y a la practicidad y al militarismo de la Roma antigua. Por supuesto, ya en la época imperial, cuando se cae la República en 27 a.C., que había sobrevivido desde hacía 500 años básicamente, y después de la guerra civil entre Julio César, Pompeyo, Octavio, etcétera, pues triunfa, por supuesto, Octavio, y se convierte Octavio Augusto César, Octavio César Augusto, en el dueño y señor de toda la cultura occidental. Tiene en sus manos, ya en el siglo I, tiene en sus manos toda la cuenca del Mediterráneo, las conquistas que le habían hecho a Cartago, es decir, el norte de África, España, todo Italia, las conquistas que le había dado Pompeyo, la actual Turquía, la actual Grecia, que ya no tenía unidad política, Egipto, que pasó a ser una provincia romana y terminó de caer de las manos de Cleopatra, Judea, por supuesto, y la recién conquistada Galia, la actual Francia, que había conquistado su padre adoptivo, es decir, Julio César. Quien acaba de entrar, por favor, apague su micrófono.
La condición es entonces que si bien el cuerpo, poniéndolo así en alegoría, el cuerpo del mundo antiguo lo da la antigua Roma, pues el alma del mundo antiguo lo da, por supuesto, la Grecia clásica, aquí presente. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es que un modelo del pensamiento tan clásico, tan griego, tan helénico, como las escuelas que acabamos de mencionar, se convierte en una cosa muy famosa para la antigua Roma? Pues es lo que quiero que veamos hoy y es lo que quiero que aprendamos. De modo que voy a compartir mi pantalla. Bien, vamos a ver. Eso no es, evidentemente, pero ahorita lo pondré. Qué bello es pensar en el mundo clásico y sobre todo cómo el mundo clásico sigue vivo a lo largo del tiempo. Tanto que nosotros podemos leer los mismos textos que escribieron los autores antiguos y se siguen haciendo muchos descubrimientos. Por ejemplo, hace un par de meses se descubrió en el Foro Romano un antiguo monumento del siglo VII a.C. que está consagrado a Rómulo. Y hace 2 días acaban de encontrar frente al Panteón un pavimento de la época imperial, de mármol, lo cual es muy interesante. Vamos entonces al escepticismo. Habíamos ya visto el racionalismo, que considera que la piedra de toque, la piedra angular del conocimiento es la razón. Por otra parte, también revisamos el empirismo, que considera que la piedra de toque, la piedra angular del conocimiento es la experiencia. ¿Y eso qué significa? Pues que de alguna forma se puede conocer algo de la realidad. Permítanme. De alguna forma se puede conocer algo de la realidad. Pero, ¿qué pasa si esto no es así? Esperen. Ya volví. ¿Qué pasa si esto no es así? ¿Qué pasa si consideramos que, de hecho, más bien tenemos argumentos suficientes para decir que no podemos conocer el mundo? Ojo, que eso no es ya por sí mismo un conocimiento, sino que simplemente tenemos los argumentos para decir que el mundo no es cognoscible y que no vale la pena esforzarse en algo tan banal. Pues eso es evidentemente lo que pretende hacer el escepticismo, tan clásico como nuevo. ¿Qué es lo que quiero que veamos hoy? Número 1, el contexto en el que surge el escepticismo como una corriente filosófica, antigua por supuesto. Número 2, el breve perfil del autor que leemos, que es Sexto Empírico. ¿Por qué hace lo que hace? En función de qué características lo hace y de qué escuelas del pensamiento lo hace, y cuál es su biografía intelectual y, por supuesto, el contenido de su doctrina, o más que su doctrina, de su opinión, que es simplemente los 10 modos, 10 argumentos para considerar que no existe el conocimiento y que nuestra búsqueda del conocimiento es vana por completo y que no vale la pena entonces, de una manera vital y práctica, no vale la pena esforzarse toda la vida tratando de alcanzar algo que es de por sí inalcanzable. A nosotros nos parece muy actual el escepticismo. Para eso tenemos la lectura de Verdad y Mentira en sentido extramoral. ¿Qué dice Nietzsche? Pues hablemos de la verdad y la mentira no en un sentido moral, si es bueno o es malo mentir, sino simplemente en un sentido gnoseológico, si realmente podemos conocer la verdad o no. Y por supuesto, Nietzsche dice, pues no podemos conocer la verdad porque siempre hay una oposición, siempre hay un obstáculo. No podemos conocer el mundo tal como es, o no podemos conocer la realidad tal como es, simplemente porque nosotros no estamos preparados para esto.
La verdad es un ejército móvil de mentiras que se ajustan a la cultura y al tiempo. Es un ejército móvil de alegorías. Y entonces estas alegorías son como un ejército. Y este ejército se va moviendo en función de los intereses de cada cultura, de cada economía, de cada tiempo, de cada sociedad. Y también pone otro símil, Nietzsche. Dice, el conocimiento en realidad no existe, es como una moneda gastada. Una moneda gastada, al principio pues no estuvo gastada, sino que al principio estuvo nueva, su troquel era muy claro, y para los que la troquelaron, la hicieron, era muy claro cuánto valía, era muy claro su valor. Pero ¿qué pasa cuando la moneda se empieza a pasar de mano en mano? Pues empieza a perder su brillo, empieza a perder su toque, incluso llega a darse tanto, a pasar por tantas manos, a caerse, a desgastarse tanto, que pierde su troquel. Lo mismo pasa con los valores que nosotros considerábamos importantes y antiguos. En el principio funcionaron bien, pero ya no es así, simplemente porque ya tienen tantos años, ya están tan viejos que ya no se ve cuánto valen y ya no se ve qué significan, ya no tiene ningún sentido. Entonces la verdad, conceptos como verdad, Dios, bien, virtud, etcétera, en nuestras manos son como monedas gastadas, porque ya no están en un contexto adecuado. Recordemos el triángulo del lenguaje, dice Nietzsche. Siempre hay un obstáculo en estos tres, o entre estos tres elementos, la realidad, los sentidos y el lenguaje. Muchas veces el lenguaje está en alegorías y habla solo por medio de alegorías y por tanto no podemos entender cuál es su intención y ahí se nos va el sentido de la verdad. O simplemente la realidad no es tan clara como nosotros creemos que eso, es muy difusa, es muy cambiante. O simplemente nuestros sentidos no están adecuados y son puro impulso nervioso o son puro impulso químico y no hay más que ver, no hay tal cosa como la verdad. Pero bueno, estas no son ideas originales de Nietzsche, sino que son ideas que son escépticas y que son ideas muy antiguas, tan antiguas como el 300 antes de Cristo, 350 antes de Cristo, la época clásica, la época de la filosofía clásica, la época en que los filósofos se daban cita en el Ágora, en Atenas, y entonces intercambiaban sus ideas. Incluso de esto da testimonio San Pablo. San Pablo, ¿se acuerdan del discurso del Areópago cuando va a Atenas? Él se pone a hablar en el Ágora, que es la plaza pública, que todos los ciudadanos, y por aquel entonces Atenas era una ciudad romana, Pablo era ciudadano romano, entonces tenía derecho a hablar en público, aprovechaba muy bien esas dos capacidades de ser judío y de ser romano al mismo tiempo, romano por la ley, por supuesto. Y algunos filósofos están muy interesados en lo que dice y le dice, ven, acompáñanos al Ágora, acompáñanos al Areópago, perdón, ahí hay más filósofos y ahí te vamos a escuchar, dice Lucas. Había cínicos, más bien había estoicos, epicúreos y escépticos. Y es la primera vez que el lenguaje bíblico asume la filosofía antigua en un sentido muy técnico. Y ese es el lugar, el Ágora, más que el Areópago, el Ágora, donde se daban cita a los filósofos clásicos y donde podían departir de todas sus ideas libremente. Unos decían unas cosas, otros decían otras cosas. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, tomemos esto como un epígrafe. Es evidente que existe la verdad, porque el que niega que existe la verdad conoce que la verdad existe. Si pues no existe la verdad, es verdad que la verdad no existe. Bien, este es un argumento que nos servirá al final y para la última clase que tendremos, y por eso lo tomo como epígrafe sin comentarlo mucho más, simplemente tomando en cuenta que los argumentos que hoy veremos tratan de decir que no existe el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que pasa entonces? El mundo clásico, en estos años en los que Roma se hace importante como república, también hay una competición entre las ciudades griegas en el oriente del Mediterráneo. Y quien al final logra vencer aquella
discusión o aquella polémica, pues no es un griego de, digámoslo así, de la escuela más clásica, sino que es un griego venido del norte, un griego que es en realidad macedonio, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno es príncipe en Macedonia, siempre tiene el sueño de ir a conquistar el oriente, y de hecho lo logra. Su padre le da las herramientas suficientes y poco a poco va conquistando los reinos alrededor de Macedonia, conquista los reinos alrededor de la península de los Balcanes, y por supuesto llega a conquistar las ciudades griegas, como Atenas, como el Peloponeso, Corinto, Tebas, etc. Conquista, por supuesto, las ciudades que son colonias de las metrópolis griegas, además de que se hace del poder con toda Asia. Llega a Jerusalén y es recibido como un liberador, aunque no molesta a los judíos. Llega a Egipto y es recibido como un liberador también de las manos de los persas, y es recibido ahí como faraón. Pocos lo saben, pero Alejandro Magno tuvo el cargo de rey de Egipto, es decir, por tanto, faraón. Es correcto decir que Alejandro Magno fue un faraón. Y poco a poco conquista pues todo el oriente de aquel tiempo. Babilonia, Siria, Persia, Media, acaba con la dinastía de los Aqueménidas, y llega hasta las riberas del río Indo. Sus hombres ya no lo quisieron seguir más allá, pues porque ya habían estado demasiado lejos. Y aquí tenemos un mapa comparativo del tamaño del imperio de Alejandro comparado con el de Estados Unidos, o con el actual Estados Unidos, donde vemos pues que era vasto, tanto como para haber conquistado esto en un espacio menor a unos 10 años, lo cual es increíble. Y Alejandro hizo todo esto antes de sus 35, lo cual es también impresionante. ¿Qué es lo que sucede entonces en un sentido político? Pues las ciudades griegas pierden la autonomía. Y como las ciudades griegas pierden la autonomía, la filosofía política ya no tiene mayor sentido. Ahora lo que hay que hacer es más bien dedicarnos a nosotros mismos. Entonces, si hay un declive en el estudio de la filosofía política, sí que hay un auge en el estudio de la filosofía natural, de la filosofía de la lógica y del conocimiento, por supuesto, y de la filosofía ética, del crecimiento nuestro, para adentro, nuestro interior, nuestra excelencia como individuos. Sucede entonces que se hace un producto de exportación la cultura griega. Todos los que estén dentro del imperio de Alejandro y sus sucesores, pues están embebidos de esta cultura helenística. Ya no importan las razas, ya no importan las lenguas, todos vestimos a la griega, todos hablamos griego, sin perder nuestra identidad étnica y sin perder nuestra religión. Ejemplo de esto son los judíos helenizantes, por ejemplo, que viven en Alejandría, o los egipcios que se hacen también helenizantes, como Plotino lo será después, o como muchos otros. Y entonces hay toda una globalización y hay toda una identidad común sin que se pierdan las identidades particulares. ¿Cuáles son las escuelas filosóficas que surgen y que florecen en esta época helenística, donde ya no importa tanto la identidad política dentro de un solo estado, sino dentro de todo un imperio, donde todos somos iguales independientemente de nuestra religión, nuestro origen, nuestro color de piel, etc.? Pues las escuelas de Atenas, y las escuelas que empezaron a ser fundadas desde hacía mucho tiempo, desde la época de Sócrates, desde hacía unos 100 años aproximadamente. Y eso empieza a florecer. Todas las escuelas helenísticas empiezan a tener como condición la imitación de Sócrates, porque Sócrates se convierte en una figura central. Es una figura que todas las escuelas helenísticas filosóficas empiezan a venerar en sus diferentes facetas. Unos que están más interesados en ciertos aspectos veneran unos aspectos socráticos y otros, y así sucesivamente. De modo tal que Sócrates se convierte en un maestro de vida y que los filósofos, sobre todo, dejan de ser hombres políticos y se convierten en hombres de sabiduría para el crecimiento interior, a pesar de que muchos de ellos también tuvieron algunos cargos políticos o algunas
condiciones de crecimiento político, como el mismo Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. ¿Por qué tomamos la figura de Sócrates? Pues porque se convierte en el emblema del hombre virtuoso. Las virtudes de Sócrates son las virtudes que todos deberíamos de tener, porque es un hombre circunspecto, es un hombre moderado, es un hombre que a veces duda, es un hombre que sabe disfrutar la vida. ¿Qué es lo que sucede? Entonces se empieza a exportar también la filosofía, no importa dónde la hagas, no importa si la haces en Atenas, o en Pérgamo, o en Alejandría, o en Damasco, o incluso en Babilonia, o en Persia. De hecho, hay una ciudad en el actual Afganistán, que es la ciudad más oriental que fundaron jamás los griegos, que se llama Ain Kanum, que probablemente fue la Alejandría bactriana o la Alejandría de Bactria. Ya ven que Alejandro Magno le ponía a todas las ciudades su nombre, o el nombre de sus amigos, o el nombre de su caballo. Y fundó como 18 Alejandrías. Una de estas Alejandrías es la Alejandría de Bactria. Bueno, ahí se descubrieron en los restos de un gimnasio, antes de que lo destruyeran los terroristas o los fundamentalistas, se descubrieron epígrafes griegos que contenían la sabiduría de Delfos. Está ahí. O descubrieron estatuas de filósofos que imitaban a Sócrates. O descubrieron vasijas y copas para beber vino al mismo estilo, en la misma cultura que la cultura helenística. Bueno, tan importante fue imitar a Sócrates y tan importante fue asimilar el modo de vida a la cultura helenística. ¿Qué es lo que imitamos de Sócrates particularmente? Pues bueno, hay 5 escuelas helenísticas particulares dentro de las que se inscribe el escepticismo y que valoran cada una algunos de los atributos más particulares de Sócrates. Por ejemplo, el epicureísmo. El epicureísmo es fundado por Epicuro. ¿Cuál es la idea central de Epicuro? Pues que la vida buena, la vida que vale la pena ser vivida, es la vida que es un cálculo racional de los placeres. Muchas veces la gente confunde el epicureísmo con el hedonismo, es decir, con simplemente darle al cuerpo todo lo que pide y todo lo que necesita, sin ninguna medición, cuando no. De hecho, Epicuro piensa hoy que la vida buena es la vida de los placeres calculados, razonados, moderados. Busca los placeres que no te den dolores, el dolor de la culpa, por ejemplo, o el dolor de la cruda, o el dolor de la indigestión. Entonces, sé moderado, y esa va a ser la vida buena. ¿Cuál es el Sócrates que admiran los epicúreos? Es el Sócrates del banquete. El Sócrates del banquete es este Sócrates que dice, pues que sabe cómo beber. Aquí tengo el banquete. Es este Sócrates que sabe cuándo parar, que nunca se embriaga porque sabe cuándo parar. Y entonces es moderado y no por eso es un reprimido, sino que sabe disfrutar. Vamos al chat a ver las preguntas. Oiga, profe. Sí. ¿Quién era? Es que ahorita me surgió la duda si era Epicuro, pero creo que no era él. Él le dijo a Alejandro Magno como de hazte para allá que me está tapando el sol, que le gustaba estar de nuevo y así. Vamos allá, ese es Diógenes. Vamos hacia allá. Ah, claro. Dice Garitzel, ¿en dónde habla de la imperturbabilidad del alma? Todos hablan de la imperturbabilidad del alma. Todas las escuelas helenísticas tienen 3 virtudes que en griego empiezan con alfa, entonces ustedes las pueden anotar como las 3 alfas. Atifía, autarquía y ataraxia. Muy bien. Atifía, humildad, sencillez de vida. Todos persiguen lo mismo, pero claro, con sus diferentes caminos. Autarquía, autogobierno, ser capaz de ser dueño de ti mismo. Que si tienes placeres, pues no ser esclavo de los placeres. Si tienes virtud o si tienes sufrimiento, no ser
no ser esclavo de tu sufrimiento, sino saber administrarlos y decir que tú eres el que ejerce el cargo sobre ti mismo. Tú eres el dueño de tu vida y tú eres el dueño de tu administración. La ataraxia, la imperturbabilidad, que nada te haga sentir mal, que nada te haga sentir como que pierdes la libertad, porque de hecho eso sería una vida triste. Atifía, autarquía, ataraxia, como si fuera un mantra. Humildad, autogobierno e imperturbabilidad. Ahí están, esas tres. Las escuelas que estoy mencionando, todas ellas pretenden lo mismo, pero con sus diferentes modos. Epicuro, por supuesto, pretende estas tres a través del placer, del cálculo racional de los placeres. Los estoicos, y aquí tenemos al gran Marco Aurelio. ¿Cuál es la idea central del estoicismo? La felicidad es el fin, la finalidad de la vida. Y ser felices está en nuestras manos. ¿De qué depende? De nuestra virtud y de la capacidad de administrar nuestros sentimientos, nuestra imaginación, de modo tal que seamos dueños de nosotros mismos. Y entonces seremos virtuosos. ¿A qué Sócrates están aquí aludiendo? Pues al Sócrates del Fedón, al Sócrates que está viviendo la cicuta y que se prepara para morir. ¿Por qué? Porque ese Sócrates tiene dominio sobre sí, sabe lo que hace, sabe que el dolor será pasajero y que vale la pena morir por las propias convicciones y que de hecho no lo pueden hacer sufrir si él no quiere. Él no sufre si no quiere, de modo que para él la muerte es el mejor de los bienes y entonces es libre. El hombre estoico es el hombre libre, libre de prejuicios, libre de sus imaginaciones, libre de sus deseos desordenados. ¿Por qué? Porque es soberano. Otro, aquí está, el cinismo, que viene de kion. Kion, kan, significa perro. Los cínicos son los que viven como perros, es decir, los que tienen una vida natural. ¿Cuál es la idea del cinismo? Que la vida mejor es la que sigue las reglas de la naturaleza sin oponerse. De modo tal que lo mejor es tener una vida, pues, natural. Como los perros de la plaza. El mejor de todos estos filósofos es Diógenes, por supuesto. Los cínicos consideraban que escribir pues era una cosa de gente rica, o era cosa de gente hipócrita, y entonces ellos convirtieron en sus propias vidas sus lecciones. Y eran libros andantes, no porque supieran, sino porque eran un modelo de vida. Y Diógenes era entonces el hombre más libre, andaba desnudo por las calles, tenía esta actitud contestataria y tenía esta actitud de reto con las demás personas, las movía de su lugar y hacía que se preguntaran sobre la finalidad de su existencia. Tanto así que una vez llega Alejandro Magno a conquistar Atenas, la conquista sin mayores oposiciones, o sin tanta dificultad, y se encuentra en el ágora a Diógenes, echadote, en las escaleras o en el piso, tomando el sol. Y entonces Alejandro Magno le dice a Diógenes, se pone frente a él y a Diógenes no le importa, le dice, ¿qué no sabes quién soy yo? Soy Alejandro Magno, soy el emperador. Pídeme lo que quieras y te lo daré, porque he escuchado que eres un hombre muy sabio y muy interesante. Y le dice Diógenes, todavía acostado, ah, sí, pues te pido que te quites porque me estás tapando el sol. Es decir, no necesito más ni de ti ni de nadie, por más emperador que seas, yo me basto a mí mismo y me basta mi vida natural. Y claro, los cínicos pues tendrían esta actitud contestataria y yo se los digo por experiencia, siempre es bueno tener una buena dosis de cinismo cuando uno ejerce la filosofía. Uno llega a ser realmente un filósofo sin ejercer una buena dosis de cinismo, poco a poco. No es que haya que convertirse en un completo cínico. ¿Cuál es el Sócrates que admiran los cínicos? Pues el Sócrates que anda en los mercados molestando a la gente con sus preguntas y que hace que la gente se pregunte el sentido de su existencia y que sea incómodo, como los cínicos son incómodos. Y después, por supuesto, está el escepticismo, que propone que la vida
adecuada es la vida que se distancia de la búsqueda de la verdad y que suspendiendo el juicio no perdemos el tiempo tratando de encontrar la verdad y entonces nos hacemos libres. Y entonces el, el vano deseo de conocer se anula y entonces podemos ser libres para de hecho vivir nuestra vida como nosotros queramos, sin tener la capacidad o sin caer en la angustia de saber si estamos conociendo la verdad o no. De modo tal que el escepticismo pretende también la liberación, pretende hacer que el hombre sea libre, ojo, de los dogmas, evitando los dogmas, y de hecho estando en un constante estado, no de alerta ni de angustia, pero sí de duda, de modo tal que tú seas libre de decir, bueno, no soy capaz de decir qué es la verdad y qué es la falsedad, de modo que no sufro, porque igual estoy sufriendo por algo que es falso. De modo tal que como no lo sé, pues mejor no sufro. Esa es la cuestión del escepticismo. Ahora, vamos a nuestro autor. Nuestro autor es Sexto Empírico, que aquí tengo algunas de sus obras en este libro tan interesante. Sexto Empírico, ¿qué hace? Pues Sexto Empírico pone de nuevo de moda la filosofía escéptica. Él no es el fundador del escepticismo, vamos a ver a su fundador. Su fundador es Pirrón de Elis. Fíjense cómo es de la época más o menos de Aristóteles, más o menos de Alejandro Magno. Pirrón pues es también una celebridad más por sus anécdotas y por su vida que por lo que dejó escrito, que si bien escribió seguramente fue poco. Recuerden, ustedes pueden ver todos estos detalles y chismes si van a la obra de Diógenes Laercio, que aquí la tengo, te las voy a mostrar. Si ustedes van a la obra de Diógenes Laercio, de Vida de los filósofos más ilustres, y ahí ven la biografía y las opiniones de Pirrón de Elis. ¿Qué es lo que dice Pirrón en síntesis? Pues convierte a la duda en el problema de la filosofía. Ese es el problema central de la filosofía. ¿Por qué? Porque todo lo demás, la verdad, la virtud, la felicidad, va a depender si realmente podemos conocer la verdad o no. Y entonces encuentra esto como fundamento y dice, claro, esta es la raíz del problema. ¿Y cuál es la solución? Pues evitar pensar en esa raíz de todos los problemas. Y así tendremos esa solución a la mano. Y así podemos llegar a suspender nuestro juicio, de modo tal que si no tenemos unos parámetros para conocer qué es verdadero y qué es falso, entonces podemos ser libres si suspendemos nuestro juicio, si apagamos nuestro conocimiento, como si apagáramos nuestro cerebro. Y hay una anécdota muy interesante de los caballos, que Pirrón, cuando pasaban los caballos hacia el mercado, corriendo los caballos, trotando, él se arrojaba a las patas de los caballos para demostrar que eso a él no le importaba y no podía saber si eso era verdad o era falso. Entonces, como no tenía un criterio para saber si era verdad o era falso, que el dolor existía, que el dolor lo sentía, que los caballos sí pasaban o no pasaban, se dejaba arrollar y entonces mostraba que no es tan difícil dejar de sufrir. Entonces mostraba que tenía esta capacidad de suspender su juicio y por tanto no sufría. Ahora, pasan algunos años, por supuesto, y de hecho el escepticismo se convierte en la escuela, una de las escuelas más importantes cuando llega a la Academia de Platón. Por más raro que pueda parecer, la Academia de Platón en algún punto se convierte en una academia de escépticos. Llegan los escépticos se apoderan de ella y entonces pues convierten la escuela de Platón en una escuela de escepticismo y se llama eso, la Academia Escéptica. Y claro, hay otros filósofos que retoman la obra de Platón, pero por otro lado, y esos van a ser los neoplatónicos, pero esa es otra historia. Ahora, junto con este desarrollo intelectual surge el desarrollo técnico, práctico de Roma. Y cuando pasan los años, pasan los siglos, Roma asume toda la filosofía clásica, asume toda la medicina antigua
y entonces empiezan a estar disponibles para los científicos, pues las obras de Hipócrates en medicina, o las obras de Galeno también en cirugía, que Galeno hizo mucha lógica y mucha filosofía. Galeno ya sabía hacer cirugías de cataratas, por ejemplo. Tenía un muy buen conocimiento de cómo funciona el ojo. Profe, sí. ¿Hipócrates bajo qué corriente estaba? Hipócrates es de su propia corriente. Hipócrates es médico, es el padre de la medicina. Y entonces, cuando se van formando, o cuando estas escuelas de pensamiento llegan a Roma, que ya es la capital, se acaba el imperio de Alejandro, vienen las conquistas romanas, la República Romana conquista Grecia alrededor del 150 a.C. Y después viene el imperio, y el imperio se establece y llega a su mejor punto, a su época máxima, que fue la época de la dinastía Antonina. Pues entonces es el tiempo adecuado para que brote y florezca la filosofía, y de hecho lo hace. ¿Bajo la época de quién? Pues de hombres ilustres como Marco Aurelio, como Lucio Vero, como Trajano, Antonino Pío, etc. Nerva, los 5 emperadores buenos, que son aproximadamente 100 años, de hecho 96, 100 años de florecimiento, donde todo está perfecto en el imperio. Llega a su máxima extensión el imperio romano, los césares, los emperadores gobiernan desde Escocia hasta Germania en el norte, y en el sur gobiernan hasta las cataratas en el Nilo, ya en el África, y en el oeste, en el este gobiernan hasta Persia, con toda Mesopotamia, y en el occidente pues hasta el Océano Atlántico. Todo eso en estos años, en los años en que Sexto Empírico, junto o en la época de más o menos Marco Aurelio, pues desarrolla sus propuestas. Sexto Empírico es un médico griego que se dedica también a la filosofía, y que por su formación médica, por haber leído las obras de Hipócrates, por haber leído las obras de Herófilo, que es uno de los primeros cirujanos y anatomistas, por haber leído las obras de Galeno, que de hecho es su contemporáneo, entonces tiene argumentos suficientes para decir que no hay que ser tan dogmáticos, que de hecho podemos dudar de nuestros sentidos. Y de hecho hay argumentos suficientes para decir que el conocimiento no es conocimiento. O hay argumentos suficientes para decir, suficientemente razonables para decir que el conocimiento es más bien dudoso. Entonces Sexto Empírico retoma las obras de Pirrón, retoma las obras de los escépticos que habían enseñado en la Academia de Platón y que la habían convertido en una escuela de escépticos, y los pone en orden. ¿En qué libros los pone en orden? Pues en libros muy interesantes, como el que estamos viendo hoy, que se llama Hipotiposis Pirrónicas o Esbozos Pirronianos, donde comenta los pensamientos de Pirrón, los hace más claros, los populariza y los hace circular. Así como también hay otras obras donde se empieza a pelear contra todos, contra los académicos, contra los profesores, contra los matemáticos, contra los médicos, etc. De modo tal que Sexto Empírico empieza a ser como un libre pensador y empieza a decir, a ver, no hay dogma que valga, sino que al contrario, lo único que vale es la duda. Lo único que vale es el argumento que pretende que nosotros suspendamos nuestro juicio. ¿Para qué? Para que no estemos preocupados por cuál sea la verdad y por tanto estemos despreocupados y estemos felices. Claro, no hay un retrato fidedigno de Sexto Empírico, pero esta estatua se le asemeja mucho pues, a su profesión, a su clase social y a su época. ¿Cuáles son las bases del escepticismo, los pensamientos fundamentales del escepticismo? Estos que ahora menciono. El escepticismo pues pretende eso, hacer esquepsis, y ahí viene su nombre. ¿Y qué significa esquepsis? Pues significa eso, examinación, hacer un examen, hacer una crítica de los conocimientos aparentes que yo he recibido.
y entonces ponerlos en duda. ¿Para qué? Para llegar a este objetivo principal, que es hacer epogé. Así se dice eso que está escrito en griego ahí. Epogé. ¿Qué es la epogé? Es la suspensión del juicio, donde ya no sabes si va para un lado o si va para el otro, donde ya no te decantas por ninguna opción. Y entonces ya no tienes esta angustia por conocer la verdad. Y entonces ya estás tranquilo. Por tanto, no tenemos los argumentos suficientes para decir cómo conocemos el mundo, sino que de hecho simplemente lo ponemos en duda. Ahora, el escéptico virtuoso no va a tratar a ti de convencerte y de ponerse en las calles a decir, no crea nada, no crea nada, porque eso ya sería creer en algo, o eso ya sería asumir que algo es verdadero. El escéptico virtuoso, ¿qué hace? Simplemente se limita a dos cosas. A exponer las dificultades. Se limita a exponer, número uno, las dificultades. Estas son las dificultades. Estos son los argumentos por los cuales podemos decir que no vale la pena abrazarse a un dogma. Y por otra parte, se calla. El escéptico adecuado se calla la boca. ¿Por qué? Porque eso se convierte en una actitud interior de examinación, de no decantarse por ninguna parte, sino de simple ecuanimidad. La balanza del juicio está suspendida, literalmente. No se va a ningún lado, sino que simplemente está ahí. Y entonces termino con esta cuestión como filósofo de buscar constantemente la verdad y de nunca encontrarla. ¿Dónde expone estos argumentos Sexto Empírico? En este texto que nosotros estamos leyendo, que son los esbozos pirrónicos. Habla aquí Sexto Empírico sobre 10 tropos, que en griego tropos significa modo, es decir, son 10 modos ¿para qué? Para dudar. Son 10 argumentos que pretenden decir que no hay realmente una verdad estable, sino que siempre cambia y no hay un punto central, no hay un punto estable, completamente inamovible, que nos haga decir que sí podemos conocer, sino que al contrario, podemos poner en duda nuestro conocimiento y mejor apostamos por suspender nuestro juicio para no sufrir. Estos 10 argumentos no pretenden convencer de una manera insistente, simplemente pretenden exponerlo, es decir, tú sabes si lo tomas o lo dejas. Y ahí está. Sexto Empírico, por supuesto, los retoma de Pirrón. ¿Por qué? Porque Pirrón ya los había dicho. Lo único que hace Sexto Empírico es fortalecerlos, es mostrar argumentos más médicos, más fisiológicos. Por eso se llama empírico. Así le pusieron. ¿Por qué? Porque se remite a la experiencia. Y decir, bueno, yo como médico pues he visto estos casos y todos son diferentes, etc. Por eso estos 10 tropos, estos 10 modos para dudar, se llaman esbozos pirrónicos o pirronianos. Vamos a las dudas o a los comentarios. ¿Quién tiene dudas, comentarios, niñas, niños? Los leo y los escucho. Yo tengo una cuestión que no he entendido. Sí. O sea, llega un punto donde dices, o sea, simplemente es, si la duda es lo que nos aflige, dejemos de dudar. Exactamente. Y entonces cuando expone las dificultades, ¿qué es lo que expone? Es lo que expone, va a exponer los puntos por los cuales va a decir, no se decanten por ninguna verdad, porque de hecho es dudable, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Es lo que ahora vamos a mencionar. Eso se trata hoy. Allá voy. Es una cosa increíblemente interesante. Y aquí contesto lo que preguntan aquí en el chat. Diego, ¿cuáles son esos 10 modos? Ya voy. ¿Quién más? ¿Quién más? Hasta ahorita, ¿qué les parece? ¿Quién quiere comentar? Yo tengo una duda. Sí, ¿quién eres? Jimé Escalante. Bien. Es que a mí no me queda claro qué significa, o sea, escepticismo, ¿por qué se llama así la teoría? ¿Sí es teoría? O sea,
Sí, es que no sé cómo, si es teoría, ¿no? O sea, bueno, sí sería como teoría. Sí, propuesta, doctrina. Bien, explico. ¿Escepticismo de dónde viene? De la palabra griega skepsis, que significa ¿qué cosa? Examinación. El escéptico no hace más que examinar por qué una verdad puesta como dogma, y dogma hay que entender qué significa eso, simplemente es una verdad creíble, es una verdad asumible, lo que Aristóteles llamaría como legómenon, lo que se dice, los sabios dicen, los médicos dicen, los académicos dicen. ¿Por qué algo con ese rasgo de autoridad? Porque es dudable. ¿Qué me permite a mí dudar de eso? Ah, pues hay 10 puntos, hay 10 argumentos para decir que no, que eso no es tan claro como parece, que de hecho sí lo puedo dudar, que de hecho sí lo puedo someter a examinación. O, como quien dice, lo puedo poner en tela de juicio. ¿Para después qué? Terminar ese juicio. Ya después no pensar nada más. Y entonces dejar de sufrir. ¿Mm? ¿Me explico? Sí, sí, gracias. No, con toda confianza, ¿en serio me explico? Sí, 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 ya entendí. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Comentarios, dudas? ¿Qué les parece? Venga, este es un temazo. Soy Lucero. Venga, ¿cómo te estás? ¿Cómo te sientes? Pues todavía hablo como el pingüino de Toy Story un poco, pero ya me siento mejor. Buenísimo. Bueno, algo que bueno, que me había gustado mucho de investigación cualitativa era la parte de Poge, Eso. y no me imaginé que viniera del escepticismo. Sí, claro. Creo que no había entendido previamente como tan bien que era el escepticismo. Pensé que solo era como de, no, no te creo. Uh-huh. Pero Y, claro. y esto de Poge me parece como re importante que sucediera en algún punto de la humanidad, porque era Sí. demasiada la información, era una saturación enorme de todas las corrientes que podían proponer, y que ahorita lo sigamos teniendo en cuenta para toda esta suspensión de juicio, y te escucho y a ver, cuéntame y a ver, explícame, y porque esto pues me emociona bastante. Buenísimo, buenísimo, qué bueno que te gusten. Les digo, Sexto Empírico es un autorazo, es increíble. ¿Por qué? Porque es otro mind blower, ¿no? Y es otro que te saca de tus casillas y dice, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿No? Esa es la cuestión, por supuesto. Y eso es lo que lo hace interesante. Eh, claro, al final, ¿quién está diciendo la verdad? Pues bueno, eso lo vamos a resolver en la última clase. Bien, muy bien, gracias, Lucero. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? Yo, profe, ¿cómo actuaría un escéptico con la situación de la cuarentena? O sea, ¿qué Ah, pensaría y cómo actuaría en consecuencia? bien. En un sentido médico, supongo que preguntas. El escéptico, no, o sea, como, En un como sentido nosotros, médico, como tú, como yo, no como, o sea, en general, de las noticias y de todo, y si es verdad, de las teorías conspirativas, o sea, todo. ¿Cómo sería o sea, seguiría bien. saliendo, no lo haría? ¿Cuáles serían sus bases de eso? Ajá. Bueno, quizás, quizás para efectos prácticos se resguardaría, pero actuaría con cierto distanciamiento, es decir, ¿quién está diciendo la verdad? Es evidente lo que está sucediendo en las calles, ojo, que el escéptico no duda de que haya algo muy evidente en el mundo físico o en el mundo, digámoslo así, práctico de nuestro actuar diario, eso no lo dudaría. Eh, pero sí que diría, no están claras las fuentes de esta argumentación, no sabemos quién está diciendo la verdad o por qué lo dice y en función de qué lo dice. Si hay algunos médicos o hay algunos científicos que están tratando de encontrar la verdad, pues seguramente se están afanando en vano, porque habrá otros que digan lo opuesto, y así sucesivamente, hasta que no haya ningún consenso. Claro, alguien que esté en contra del escepticismo o que sea un científico desde otro punto de vista diría, no, se puede encontrar la verdad, y para eso existe la medicina.
Y para eso existe la estabilidad. Ok. Para eso existen los casos de estudio clínico. ¿Y, ¿Quién diría eso, por ejemplo? Galeno. y Oigo. cómo le haría un doctor o un profesionista escéptico? O sea, ¿es compatible intentar, o sea, una profesión científica o pues, siquiera pedagogía o lo que sea, si se tiene un approach escéptico? Porque a mí me haría sonar como que no, pero Sí, pues cómo es posible? Porque siento que sí existe, o sea, que sí sí, existe el escéptico que es sí. doctor. Bueno, no creo que nada más que sientas, sino que lo consideras. Eh, yo coincido con tu opinión. En algún punto ya no es operante el escepticismo. Eso es lo que pasa. ¿Lo va a decir quién? Por supuesto, Aristóteles. Entre otros. Ojo, no es lo mismo tener una buena dosis de escepticismo, decir, a ver, no te creas todo, no seas ingenuo, no seas tonto. Eh, a decir, claro, dudemos de todo y no sabemos quién está diciendo la verdad, sino que es una buena dosis de duda, así como es bueno tener una buena dosis de cinismo, o una buena dosis de epicureísmo, o una buena dosis de estoicismo. Ajá. Es esa la cuestión. Es moderarlo, nivelarlo. ¿Quién lo va a hacer posteriormente? Por supuesto, las escuelas posteriores, la medicina medieval, por ejemplo, va a atender mucho a esto. Es decir, a ver, necesitamos entender mejor los casos, necesitamos ver más evidencias, y de la medicina medieval va a pasar a la primera medicina moderna, y después en el siglo XVII, en el siglo XVIII y después el XIX, esto va a crecer cada vez más. Y sin embargo, toda esta tradición médica es súper importante, porque va a haber unos que digan, a ver, por supuesto que es muy claro conocer la causa, que no, o que es importante conocer la causa. Que no la veamos de una manera inmediata no significa que no la podamos conocer, sino que poco a poco, cuando mejores instrumentos vamos teniendo, cuando mejores herramientas vamos teniendo, lo vamos viendo más claro. Yo coincido con tu idea. Y ahora leo las preguntas que ponen en el chat. Dice Lorenza, pero ¿cómo distinguir si podemos conocer la verdad o no? Y por lo tanto saber si hay que apagar nuestro juicio o no para dejar de sufrir. ¿Cómo sabemos si no estamos siendo mediocres o conformistas con no saber y nos esforzamos más para buscar la verdad? Lo que quiere el escéptico aquí no es convencer. Tú sabes si te convences o no. Lo que quiere el escéptico aquí es ofrecerte una herramienta para tener una vida sencilla, tener una vida impasible y tener una vida buena, sin que haya angustia. Lo que va a decir el escéptico, claro, se lava las manos y va a decir, estos no son argumentos dogmáticos, ¿eh? Ustedes saben si los toman o los dejan, pero son argumentos que podemos maquinar, pensar, asimilar a nosotros, que no es lo mismo que decir, esto lo dijo el maestro, o esto es la suma verdad, o esto es lo que hay que hacer. Dice Gary, un escéptico sí podría creer lo del líquido de las rodillas, es verdad. No lo sé, de nada, no lo sé. Supongo que diría, pues quién sabe, igual y hay gente que lo vio y que sí vio a los médicos sacando eso. Otros dirían, pues no tengo los argumentos suficientes para decir que eso es así o no es así. Es una cuestión interesante, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar? ¿Quién más quiere decir algo? Acuérdense, el foro Pero suyo. al final es esto, ¿no? No decantarse, sino simplemente decir, pues puede ser que sí, puede ser que no. O sea, Exacto, porque sí, porque no. y actúo en consecuencia a que puede ser que sí o puede ser que no, ¿no? Exacto. Actúa en consecuencia de que, pues quién sabe. Pero ya igual y después puedes tener mejores argumentos, sí, pero eso ya no es escepticismo, eso ya es hacer una teoría de la ciencia más moderna, que está hecha, por supuesto, con bases aristotélicas, con bases también estoicas muy claras. Quienes son los campeones de la lógica, aunque por más raro que nos parezca en esta época, son los estoicos. Los estoicos hacen muy buena filosofía natural y muy buena filosofía de la lógica, es increíble. Para eso basta leer ¿a quién? Ahora verás. Ya sé, a Cicerón. Cicerón, cuyas obras están aquí. Cicerón, no tengo un gusto de Cicerón, pero sí tengo su obra. Cicerón lo hace de una manera muy clara. ¿Qué obras les recomiendo de esto? Por supuesto, una obra clásica donde argumenta sobre todos estos terminajos en griego y los transcribe o los traduce de la mejor manera que pueden al latín,
que se llama De Finibus Bonorum et Malorum, acerca de los mejores fines y de los peores males, por decirlo así, o por traducirlo libremente. Una gran obra de Cícero, que tuvo muy buenos maestros, de muchos lados. ¿Quién más quiere comentar algo? Recuerden, el foro es suyo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan? Yo tengo una duda. Sí, ¿quién eres? Jime Escalante. Bien. O sea, ahorita que estaban diciendo como, no lo sé, podría ser que sí o podría ser que no. Ajá. O sea, eso, es que no sé, a mí me vino a la mente que se puede relacionar un poco con, con el empirismo, pero en la Sí. parte de, o sea, si sí sabes que sí por la experiencia, entonces puedes decir, ok, sí es verdad. O sea, porque Claro. o sea, supongo que cuando dicen puede ser que sí, puede ser que no, está relacionado porque no lo han vivido, o sea, no han tenido Exacto. como esa experiencia con eso, ¿no? Sí, hay varias maneras de interpretarlo. Un empirista como Hume, que toma muchos argumentos de los escépticos, diría algo así: quizás todavía me hace falta experimentarlo. No es que niegue que aquello exista, sino que simplemente yo aún no lo he vivido, o no lo he sentido, o no lo he visto de cerca. Claro, hay muchas maneras de interpretarlo. Bien, es un buen punto. Muy bien, gracias. Profesor, con lo que acaba de decir Jime, entonces un escéptico podría hallar certeza en la experiencia, entonces sí hallaría, o sea, sí podría Fundamento. decir esto sí porque esto ya lo viví simplemente por la experiencia de los sentidos. Algunos escépticos dirían que sí, O sea, entonces sí llegan a cierto nivel de certeza. algunos, no todos. Lo que Sexto Empírico está diciendo aquí simplemente es: tú sabes lo que haces, tú sabes lo que haces. Yo estoy simplemente manifestando lo que sucede aquí, o los argumentos por los cuales podría no ser verdadero. Es una cuestión más falsacionista, que a la fecha sigue siendo muy importante. ¿Quién lo retomó así en el siglo XX? Popper. Karl Popper, al hacer toda la teoría de la ciencia, pues retoma este argumento de la falsación. Oye, en vez de mostrarme que es verdadero, yo te voy a probar, yo te voy a mostrar las ocasiones por las que podría ser falso. ¿Cómo se llama eso? Falsacionismo. Si lo resiste, entonces seguramente es verdad. Si no lo resiste, pues entonces no. Y es todavía un diálogo en filosofía de la ciencia, pues, que se está haciendo, para que veamos hasta dónde tiene repercusión esta propuesta. Bien, es una buena pregunta. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere comentar? Venga, hable. Venga. Profesor, ¿en qué aseveraciones del mundo actual se puede ver notoriamente el pensamiento escéptico o sea, como subyacente? Eres Andrea Flores, ¿no? Sí. En cuestiones, por ejemplo, en que no sabemos suficientemente si alguien es autoridad o no para decir algo. No sabemos si porque algo aparezca así, de hecho tiene que ser así. Es el problema de la inducción, por ejemplo, de Hume. Les digo, Hume leyó muy bien a los escépticos en su juventud. No porque algo presente una estabilidad significa que siempre tenga que tener esa estabilidad. No porque un experimento sea factible dentro de un parámetro significa que sea válido en todos los parámetros. Hay muchas ideas que subyacen. La idea de las fake news, por ejemplo. Tener un poco de escepticismo para decir, no sé, no lo sé, Rick, parece falso. Esta cuestión, eso es completamente escéptico. ¿Y, Ajá. y qué movimientos de nuestro contexto, Actual. ajá, sí, qué movimientos se agarran del escepticismo para tomar una fuerza, para tomar fuerza? Por ejemplo, el relativismo, la posmodernidad, es decir, cada quien sus cubas, cada quien su visión de la realidad. Y pues sepa Dios si tu visión y la mía sean la misma o no sean la misma, o si sean compatibles o si no, es un gran misterio, a lo cual hay que responder ¿con qué? Con el diálogo y con la empatía. Yo creo que ahí está la solución. Y de hecho funciona. Como dice Mauricio Luchot, citando a Gadamer,
No nos ponemos de acuerdo para que algo sea verdad, sino que nos ponemos de acuerdo porque algo es verdad. ¿Explico? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien. Pero ¿Alguien más? entonces, Eu. entonces igual las teorías, o sea, como todas las personas que hacen como las teorías conspiracionales y así, se podría decir que son escépticos. No, al contrario, que nosotros podríamos tomar aquello con escepticismo, porque no sabemos de dónde sacan su información, no sabemos si hay un consenso, no sabemos si se adecua a la realidad. Aquellos más bien serían muy dogmáticos, como el que dice, ¿que no lo ven? ¿Que no es tan evidente para ustedes esto? Y no está obligado a ser evidente para nosotros. Esa es la cosa. Profe, me da la impresión de que los escépticos tienen, o sea, ya dijimos que tienen de cierta forma una vida pasiva, pero entonces, ¿cuál es el fin de la vida para ellos? Si nada es o sea, si nada es posible, si no saben cuál es la verdad y no saben si es posible conocerla y en su caso reconocerla, ¿cuál es el fin? O sea, no entiendo qué guía o cuál es la dirección que le dan a sus días, a su día a día, a su tiempo, a todo. Simplemente dejar de sufrir, simplemente no cargarse la espalda con un peso muerto como el de la investigación científica, porque aquello no es posible, porque aquello es demasiado lejano, y entonces dedicarse a las cuestiones particulares o dedicarse a las cuestiones sencillas de la vida, en este contexto helenístico, en este contexto romano. No de que, no, yo no voy a conocer nada y me encierro, no, sino simplemente no estoy seguro de que pueda conocer una verdad con exactitud, pero no por eso me amargo la vida. Esa es la cuestión. O sea, está en términos de quitarse algo que puede llegar y ya. Y una vez que se quita eso, o sea, pasivamente vivir lo que esté en donde, o sea, en lo que esté, en donde estén. Sí, O sea, no literalmente suena como dejarse llevar por la corriente. A eso me refiero. Una vez que no tengo esto, ya logré quitarme esto, nada más me dejo llevar por la corriente. Sí, todas las escuelas helenísticas tienen algo de eso. ¿No? Los estoicos, ¿dónde lo van a poner? En adecuarse a la voluntad de Dios, o en adecuarse a la voluntad de los dioses. Oye, pero no es lo que yo quería. Tú simplemente quieres lo que Dios quiere. Dirían, por ejemplo, estoicos tan grandes como Marco Aurelio. Y entonces dejas de sufrir. Y entonces dejas de oponerte al mundo. Y cuando dejas de oponerte al mundo, no por eso eres pasivo, sino que tienes la actividad de decidir no oponerse. No es que el escéptico sea necesariamente un pasivo. Me parece. Dice Diego. Oiga, profe, es que, o sea, también, o sea, creo yo que todo esto que están preguntando se puede responder mucho con el fundamento de lo de la ataraxia, pues porque no es que el escepticismo es andar por la vida ahí ni negando todo, ni andando desinteresado de las cosas, sino tener la tranquilidad de que está bien que hay cosas que no nos podemos responder, de que está bien tener una posición neutra, no tenemos que defender todo. Esta es mi opinión definitiva en cuanto a esto. ¿Y qué es esto? Pues no sé, de repente está bien decir no sé y no aceptando así como de, soy feliz siendo ignorante, sino de que pues la ignorancia es algo que nos precede como hombres, porque Sí, la como verdad seres humanos. supera. Entonces, es tranquilo, hermano, si tú conoces lo que puedas de la verdad y que lo que conozcas, pues que te cause pues gratitud y lo que sea, y si resulta que eso que conoces al final resulta ser mentira, pues también tranquilo, ¿no? O sea, eso venimos, somos hombres y pues justo el fundamento de la ataraxia, por eso es tan importante para el escepticismo, porque es como esta onda de sí, o sea, igual y todo lo que conoces es mentira o no, pero pues tranquilo, no hay nada de malo en ello. Exacto. Sí, es esa cuestión también de no pretenda ser demasiado soberbio. Al contrario, considera tus límites humanos. Bien, sí, es eso. ¿Puedo decir algo rapidísimo? Claro. O sea, lo que dice Diego es lo que hemos dicho en todas las clases, de que pues no hay que creernos todo ni nada y así, pero lo que dijo Diego ahorita fue de que pues chance conoces la verdad, chance no la conoces, pero justo el escéptico dice que no, o sea, que no la puedes conocer, o sea, Ojo. que no hay, o sea, nunca se agarra de eso. Entonces, por eso, o sea,
estoy de acuerdo en esa parte de que, pues, ay, no sé, o sea, que la ignorancia es parte, que chance no conocemos la verdad, pero pues es que justamente esa es la parte del escéptico, que no es una dosis de escepticismo, sino es escepticismo, ¿sabes? Es la cuestión de, a ver, el escéptico no está tratando de ser dogmático, de, ojo todos, la verdad no existe, y esa es la verdad, pues no, sino simplemente, a ver, tranquilos, no tenemos argumentos suficientes para decir que algo siempre sea verdad o no, ese es todo el punto, y ustedes, con calma, ¿eso significa que la verdad no existe? No, el escéptico se lo toma más bien como una cuestión práctica, no tanto como una cuestión intelectual o como una cuestión especulativa. Pero nosotros veremos, claro, la cuestión es esta, que de hecho el conocimiento sí es posible. Y no, o sea, justamente porque esto que dices es un mind blowing, y yo decía, es que no puedes vivir, o sea, en ese sentimiento constante. Pero es justo lo que tú dices, no es en lo profundo de la conciencia, sino más bien en lo práctico de la vida, el decir, pues bueno, no tienes argumentos, entonces pues trabaja con lo que tienes, ¿no? Exacto. Sí. Y en ese sentido, la pregunta que hacía Andy de, pues sí, es que no puede haber un científico que sea escéptico, pues en este sentido práctico sí, ¿no? Y en este sentido práctico, el decir, pues esto salió ahorita, pero igual no sale esto al rato, ¿no? Por supuesto, digamos, es esa apertura. Ajá. Claro. ¿Y qué es lo que tú dices? No se vuelve una inquietud dogmática de decir es que no podemos saber la verdad, porque no es profundo en la conciencia, sino más bien es en lo práctico de la vida, ¿no? Sí, y ahora lo que va a rehuir es el escéptico, es el ser dogmático, decir, ojo todos, la verdad no existe, pues no es algo que funcione así, sino simplemente propone, ahí está, ustedes saben si lo toman o lo dejan. Ahora, la cuestión es esta, de qué o cuál es uno de los errores o cuál es una de las condiciones por la que el escepticismo es a veces tan escurridizo. Pues eso, que es demasiado flexible, cuando de hecho sí hay conocimientos como por ejemplo las matemáticas o la ciencia junto con la ciencia empírica, esto es, las ciencias particulares junto con sus fallas, pues siempre está en constante crecimiento, pero de hecho sí se puede conocer mejor la realidad, sí se puede tener acceso a ella. Prueba de ello es la tecnología, prueba de ello es nuestra tendencia a conservar nuestras vidas, prueba de ello es la medicina occidental, etcétera. Aunque claro, como actitud práctica, el escepticismo pues tiene también mucho que aportar para decir, a ver, tranquilos, no sean ingenuos, no se crean todo lo que les dicen, ¿vale? Yo tengo otra duda, Gabriel. Mm-hmm. Y en este sentido, el fundamento del conocimiento sería esta excepsis de la que hablábamos, o no hay fundamento del conocimiento. Es más probable que no exista probablemente el conocimiento. A final de cuentas, eso al escéptico no le interesa. Buscar la fuente del conocimiento, ¿no? O sea, sí, a veces tendremos mejores impresiones, mejores o peores impresiones, mejores o peores imaginaciones, ok, pero no está claro. A final de cuentas, lo que importa es que está en la vida práctica, vivir. Dice, me quedé con la idea de verdad de Nietzsche. Exacto, es algo que Nietzsche recupera pues de los escépticos, decir, quién sabe. Y no por eso me voy a amargar la vida. Aunque claro, Nietzsche a final de cuentas pues lo asume pues como que esto sí es verdad. Recuerden, ¿cuál es la actitud del filósofo escéptico? Silencio, callarse. Bien, veamos los tropos. ¿Cuáles son los 10 tropos? ¿Cuáles son los 10 modos, los 10 argumentos para decir que no hay dogmas? Que la verdad no siempre es asequible a todos. Vale, ya los pongo. Y vámonos con el número 1. Espérame. Vamos con el número 1. Ahí está. Tropo número 1, modo número 1. El tropo de que, o el modo de que una misma cosa no ofrece la misma apariencia en relación con las diferencias que presentan los seres vivos. Es decir, cada ser vivo tiene una sensibilidad distinta
De modo que ¿quién está sintiendo mejor la verdad? ¿El que tiene mejores ojos? ¿El que tiene mejor olfato? O incluso con ojos tan diferentes, ¿quién lo ve mejor? Piensen, por ejemplo, en los ojos del pescado, que están diseñados o adaptados para ver bajo el agua. Los ojos del pescado no sirven de mucho en el cielo. O piensen en los ojos del águila, que están adaptadas para ver desde arriba, pero abajo en el mar no sirve de mucho. O piensen en los ojos de las abejas, que están diseñados para ver en 360 grados de una manera esférica y para ver distintos colores, pero para ver individuos no sirven de mucho. ¿Quién tiene la verdad? Cada ser vivo es muy diferente. Quien tenga prendido su micrófono, apáguelo, por favor. Cada ser vivo es muy diferente. No conocen del mismo modo, de modo que no podríamos poner un marco de referencia para ver quién conoce mejor que alguien. Cada animal es distinto. Cada uno tiene una diferente reproducción. Hay unos que se reproducen de una manera sexual, otros asexual. ¿Por qué tendrían que tener unos mejor capacidad que otros? Sino que simplemente están adaptados a su condición. Hay diferentes órganos sensoriales. Piensen, por ejemplo, en los murciélagos, que emiten ondas de eco y entonces tienen un tipo de radar que se llama ecolocalización. O los delfines tienen lo mismo, es un tipo de radar, pero nosotros no. Y sin embargo, los delfines no tienen un tacto tan bueno como el nuestro. O piensen en los perros, cuya vista pues no alcanza a ver muchos colores, pero la nuestra sí. Sin embargo, los perros tienen mejor olfato que nosotros. Pueden detectar muchas cosas que nosotros no. ¿Significa que porque nosotros no podamos detectar esas cosas, aquellas cosas no existen? Pues no lo sé. Hay diferentes órganos sensoriales que no todos están obligados a tener. Y hay diferentes deseos también. Cada animal desea diferentes cosas. ¿Por qué entonces habríamos de considerar que hay una estabilidad? Fíjense, todo esto va contra el argumento de la estabilidad. Y entonces el escéptico te dirá, pues mira, igual y tú ves cosas que alguien más no, y quién sabe si sean real, lo cual pues da mucho miedo, ¿no? Otra vez el problema de Descartes, por eso Descartes es tan duro en su método, tan cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere reventar a los escépticos como este tipo de pensadores, o este tipo de pensamientos. Por eso vemos por qué Descartes es tan metódico y tan matemático, tan demostrativo, tan apodíctico. Cuando un médico empírico dirá, no, cada uno tiene su manera de verlo. ¿Por qué tendríamos que decir que uno es mejor que otro? Ese por primera parte. Ese es el primer tropo, o el primer modo. Tropo número 2. Modo número 2. La diferencia entre los hombres. Cada ser humano es distinto. ¿Por qué habríamos de decir que estrictamente hay un modo y solo un modo de conocer la verdad? ¿Qué tal si de hecho puede haber muchos? ¿Qué tal si de hecho hay alguien que pueda tener una sensibilidad mejor que la tuya? Y que a ti solamente te hace falta mejorar tu sensibilidad o desarrollarla mejor, o tener mejor práctica. Diferentes personas desean diferentes cosas y actúan diferente ante estímulos o ante los mismos estímulos. Como alguien llora con una película y alguien más no, o alguien llora con una música, con una canción y alguien más no. Por tanto, hay diferentes edades, razas, sensibilidades, todas válidas. Así como hay diferentes cuerpos, hay diferentes órganos. Igual alguien tiene mejor gusto o mejor sensibilidad para el picante y alguien no lo siente. O alguien tiene mejor sensibilidad para los colores y alguien no. O alguien tiene mejor sensibilidad para los olores y alguien más no. Y también hay diferentes gustos en el alma. Hay diferentes maneras de referirse al gusto o de referirse a las facultades del alma. Como por ejemplo, los que estando en la playa tienen frío, o los que estando, no sé, en un cuarto muy frío, de hecho tienen calor. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Hace frío o hace calor? Pues eso es completamente subjetivo. Lo que habrá será una temperatura.
pero igual y alguien está acostumbrado al calor y siente la habitación muy fría, o al revés, está muy acostumbrado al frío y siente la habitación muy caliente, de modo tal que cada quien tiene su idea, cada quien tiene su noción. Los hombres son diferentes. ¿Por qué habríamos de tener una estabilidad constante para todos? Modo número 3. La diferencia entre los sentidos. ¿Por qué la diferencia entre los sentidos? Pues porque cada uno tiene su capacidad de sensibilidad y cada sentido, incluso dentro de esa capacidad de sensibilidad distinta, puede ser engañado de distintas maneras. Por ejemplo, una cosa que a nosotros nos parezca pues, así en el mundo, una cosa puede ser percibida de distintas maneras por diferentes órganos de la sensibilidad, como las aguas del Chavo del Ocho. El agua era de Jamaica, pero parece de limón y de hecho sabe a tamarindo. ¿Cómo es eso? Pues a veces sucede. Muchas veces, por ejemplo, las cosas no saben a cómo huelen. ¿Han ustedes intentado degustar la esencia de vainilla? La esencia de vainilla huele delicioso, es increíble, es un olor muy terso, muy sabroso, muy rico. Pero cuando te pones una gota de esencia de vainilla en la lengua, pues es horriblemente amargo. O algunas cosas no se ven como se tocan, de que tú piensas que algo que se ve muy suave, de hecho es muy terso cuando no. O cuando tú ves un líquido así muy brillante y te imaginas que está muy fresco y en realidad está muy caliente y lo tratas de beber y es horrible. Nunca han bebido agua caliente, que de hecho parece fría, es horrible. De modo que no hay punto para sacar una estabilidad de su forma. ¿Cómo podríamos decir que sabe a lo que huele o que huele a lo que sabe? Como pasa cuando alguien dice que comió tal guiso o tal carne de un animal exótico y dice que sabe a pollo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podría saber a pollo si no tiene nada que ver con eso? Si ni siquiera se parece. No hay un punto de estabilidad, entonces. Ese es el nomo. El tropo o el modo número 3. ¿Hasta aquí dudas? Esos son los primeros 3. Quedan otros 7. ¿Hasta aquí dudas? ¿Quién tiene dudas? Oigo. ¿Nadie? Venga, preguntas, comentarios, comenten, ¿qué les parece? ¿En serio? A mí me parece, sobre todo, entiendo, o sea, entiendo bien el segundo y el tercero, pero el primero me llama mucho la atención por la cuestión de que, o sea, por ejemplo, digamos que todos los animalitos de la selva están expuestos al mismo atardecer, pero pues depende siquiera de su naturaleza y de lo que buscan por la vida, que puedan siquiera verlo o no, porque por ejemplo, si alguno de esos animalitos pues simplemente es nocturno, pues él nunca lo va a ver, ¿no? Ni siquiera tiene como ese interés. Igual, por ejemplo, hay cosas de las que las serpientes se pierden mucho porque son frías, ¿no? Tal cual, y ellos ven así como por su visión de calor. No sé, o sea, ese me llamó la atención por el simple hecho de la naturaleza de la que cada ser está constituido, porque esa misma naturaleza es lo que le permite conocer unas u otras cosas. Entonces, ahí hay mucho, no sé cómo decirlo, como rango de posibilidades de apertura de Sí. conocimiento de cada ser. Claro, es verdad, dice Sexto Empírico, cada ser tiene su manera de conocer y vamos a meterle velocidad. Ese fue entonces el número 3. Vamos al número 4. Modo número 4. O tropo número 4. El tropo de la diferencia entre las circunstancias y las situaciones, es decir, cada conocimiento, cada acquaintance, cada contacto con la realidad está siempre bajo una circunstancia o bajo una situación en la que nosotros estamos. No es lo mismo percibir estando normal y sano que percibir enfermo o drogado o ebrio o eufórico.
puedes percibirlo con mayor o menor intensidad. De modo que, entonces, ¿cuál es la pregunta por la normalidad? ¿Cuál es la sensación normal para todos? ¿Qué entiendes por normal? Hay algunos para los que es normal una cosa muy intensa y otros para los que no, de modo que no hay punto de comparación, no hay punto de número 3, o digámoslo así, no hay punto inamovible de comparación. Como el chiste del borracho que venía manejando y escuchaba en el radio: tengan cuidado porque hay un borracho manejando en sentido contrario. Y él dice: ¿cuál? Si son muchísimos, no es solo uno. Y claro, no tengo que explicar el chiste. Hay personas, por ejemplo, que dicen tener visiones, pero nosotras no las vemos. Nosotros no siempre vemos lo que los demás ven. Y que a nosotros nos parece una cuestión extraña, pero para ellos es algo muy normal. ¿Dónde está entonces el punto de comparación? Parece que no hay. Tropo número 5. La diferencia según la posición de las cosas. Aquí ven la cuestión de las ilusiones ópticas. Una cosa puede aparecer de diferentes modos según una posición, una distancia, un lugar. Por ejemplo, un barco a lo lejos se ve muy chico, pero de cerca se ve muy grande. ¿Qué es verdad entonces? ¿Que sea chico o que sea grande? O una cosa que vemos en un punto nos da una apariencia, pero es ambiguo porque después, si nos fijamos en otro punto, parece otra cosa, como las ilusiones ópticas que tenemos aquí en pantalla. En la izquierda, ¿qué ven? ¿Una bella joven o una señora anciana? Es la cuestión. ¿A qué le haces caso? Es ambiguo. O el dibujo de Wittgenstein, que es este, el del conejo, que es un pato. ¿Qué ves ahí? ¿Un conejo o es un pato? Es ambiguo. Tanto parece una cosa como la otra, entonces no hay para dónde hacerse, no hay para dónde decantarse. Nos pueden engañar. Por tanto, no hay un punto de comparación estable para poder discernir si es esto o no es esto. Tropo número 6, modo número 6. La diferencia según las mezclas, ya sea en las mezclas de las cosas o en las mezclas de nuestros órganos. Es decir, nunca conocemos una realidad pura, sino que siempre está mezclada, o bien por ella misma, o bien por los órganos de los sentidos que la reciben mezclada. Por ejemplo, ¿quién nos puede decir que el mundo sí tiene los colores que vemos si de hecho nuestro humor vítreo tiene cierto color y entonces el color del humor vítreo impregna aquella imagen, por decirlo así? O la lengua, ¿quién dice que las cosas son como las percibimos según el sabor? Porque igual nuestra lengua pues está mezclada. Si tenemos una lengua enferma, pues no va a saber igual porque está mezclada con moco. O si en la lengua hay sangre, nos va a saber a sangre en vez de a lo que sabe. No hay sensaciones puras. Igual, si hay olor en la nariz, ¿cómo sabemos que aquel olor es de la realidad y no está mezclado con mis propias mucosidades? Entonces estoy yo oliendo otra cosa y no es el aroma de la realidad. Por tanto, no hay sensaciones puras, porque o bien están mezcladas, como está mezclada una cuba, o un clamato, o una michelada, y entonces es difícil saber. Si a alguien que nunca ha tomado la cerveza le das una michelada, pues va a ser horrible, porque va a pensar que la cerveza siempre sabe así, cuando de hecho no. Ya sea que esté mezclado en la cosa misma, o que esté mezclado en el sentido, porque el sentido sí tiene materialidad, y la materialidad sí puede afectar la recepción de aquella información. Por tanto, no hay sensaciones puras. Tropo número 7, o modo número 7, que es el modo de la diferencia según las cantidades y las disposiciones. Nosotros podemos percibir la realidad de modos muy diferentes si cambiamos las cantidades o las disposiciones de aquellas cosas que estamos percibiendo. Por ejemplo, el vino tomado, bebido, percibido en pequeñas cantidades, pues ¿qué hace? Vigoriza, nos hace sentir vivos, pero en grandes cantidades embriaga. ¿Qué hace entonces el vino? O vigoriza o embriaga. ¿Y dónde está el punto medio? Pues es lo difícil. Según una cantidad da un efecto, según otra cantidad da otra.
O por ejemplo, la arena en la playa, cuando está seca es rasposa. Vean cómo podemos hasta hacer una lija con arena, podemos lijar con arena. Pero una disposición húmeda es suave, como la arena que es mojada por las olas del mar, se siente muy suave, hasta podemos pisar sobre ella. Y de hecho nuestros pies se quedan sin impregnarse. Es tan suave que no se impregna nuestro pie de arena, sino simplemente seguimos caminando. Pero cuando pasamos de la arena húmeda a la arena seca, pues se siente horrible, se siente rasposo, caliente, te quemas los pies, etc. Entonces, ¿qué es verdad? O la arena es seca, o la arena es húmeda, es suave o es rasposa. ¿Qué es? Vean, no hay punto de comparación. Puede ser falso. O no sabemos cuál es falso y cuál es verdadero. Tropo número 8. Todo aparece con relación a algo siempre, en relación con quien está viendo, en relación con su generación, en relación con las otras cosas con las que está en contacto. Por ejemplo, el agua, pues difícilmente la vemos tal y como es, porque siempre está en un contenedor entubada, o en un vaso, o en un tarro, o lo que tú quieras. Pero nunca la vemos tal y como es. ¿Por qué? Pues porque si la vemos así tal como es, se va rápido, y no vemos bien sus características, y no alcanzamos a ver qué forma tiene. El agua no tiene una forma por sí misma, sino que adquiere la forma de su contenedor. O por ejemplo, el sol sale para unos y se pone para otros. Cuando unos se están yendo a dormir, para otros en el mundo ya está empezando el día. ¿Quién tiene la razón? ¿Para quién es día y para quién es noche? ¿O es que siempre es noche o es día? ¿O el día es una cuestión relativa para unos o para otros? ¿O el color es visible para unos animales y para otros no? Como el color que ven las abejas y nosotros no. O los colores que vemos nosotros y los perros no. Aparece en función de quien está contemplando, quien está viendo, no en función universal. Por tanto, pues quién sabe si estés viendo todo lo que la realidad ofrece. Tropo número 9. Modo número 9. Las diferencias según los sucesos continuos u ocasionales. Es decir, de que algo sea ocasional, no se sigue que siempre vaya a ser así, no se sigue que siempre sea continuo. Esto lo dice Hume, retomando el sexto empírico. Si todos los días vemos que el sol sale por el este, pues, ¿quién nos asegura, quién nos garantiza que mañana sí va a salir el sol? Pues nadie nos lo garantiza. Y sin embargo pensamos, de hecho, que el sol va a seguir saliendo, hasta hacemos planes y pensamos que el sol sí va a seguir saliendo. O a veces pensamos que lo ocasional es continuo, como una puerta automática. ¿Nunca han tratado de abrir una puerta automática con la fuerza, como los Jedi? Claro, pensamos que quienes la abren somos nosotros mismos con nuestra intención, pero en realidad lo que ve el lector óptico es nuestro cuerpo, nuestra masa, nuestro calor, no nuestra intención de que nosotros abramos la puerta como los maestros Jedi. El hecho de que algo parezca así, o que viene después de una cosa, o del hecho de que un efecto salga o llegue a ser después de un suceso, no significa que sea a causa de ese suceso. ¿Cómo se llama eso en lógica? Es la falacia de post hoc, ergo propter hoc. Después de esto, por tanto, a causa de esto. Pues no es necesario, porque hay diferencia entre lo continuo y lo ocasional. Hay cosas continuas que de hecho no lo son, y hay cosas ocasionales que parecen continuas, que simplemente son así, no están obligadas a ser siempre de tal manera. Y por fin, el modo número 10, el tropo número 10, las diferencias según la ética. Es decir, las diferencias según el carácter y las costumbres de cada individuo y de cada pueblo, que es lo que después va a llevarse al relativismo moral. Pues cada quien sus cubas, ¿no? Cada pueblo tiene sus tradiciones y sus leyes. Cada pueblo tiene su capacidad de hacer leyes, de decir esto es bueno, esto es malo, esto es aceptable, esto no es aceptable. Por ejemplo, los esquimales, cuando llegas, que no sé si esto sea completamente cierto, pues te ofrecen a su señora, ¿no? Lo cual sería completamente inadecuado en la sociedad occidental, en general.
o para los beduinos tienes que, o es aceptable eructar en las comidas para decir que estuvo bueno, cuando aquí eso pues no, ni de broma es aceptable. O aquí, por ejemplo, es válido intercambiar tarjetas de presentación rápido, y así sin verlas, nomás las guardas. Cuando para los japoneses no, eso ni de broma, eso es toda una celebración. Das la tarjeta, recibes la tarjeta, haces reverencia porque estás recibiendo a la otra persona, etc. Entonces cada pueblo tiene unos valores distintos que no están obligados a ser estables, que no están obligados a ser constantes y a ser perpetuos. No es verdad. Y así, pues como hay cada pueblo y cada tiempo, cada persona tiene una diferente capacidad de juzgar si algo es bueno, si algo es malo, según su edad, según su educación, según sus placeres, según sus gustos. Y esos son los 10 modos que hacen pensar a sexto empírico que podemos poner en duda algo que nos aparece como verdad. Interesante, ¿no?